Todo comenzó con una llamada gratuita de Casey a Vicky White, su cuidadora, a quien todos describen como una de las personas más amables que habían conocido. Sus amigos y familiares tenían una imagen muy positiva de ella, una mujer trabajadora dedicada a su entorno. Sin embargo, creen que llegó el día en que se cansó de ser la persona bondadosa de siempre y su verdadera personalidad salió a la luz, una acción que no tendría vuelta atrás. El día en que todo cambió, Vicky iba a llevar a Casey, un recluso, a la corte para una evaluación de salud mental. Sin embargo, cuando salieron de la cárcel en un vehículo, no regresaron ni llegaron a la corte. Poco después se difundió la noticia. La asistente de correccionales había desaparecido junto al recluso Casey Cole White. Nadie sabía dónde podía estar Vicky, pero todos asumían que había sido secuestrada, por lo que se emitió una alerta azul. Rápidamente la noticia trascendió los circuitos policiales y se lanzó una búsqueda a nivel nacional del recluso armado y peligroso, una persecución que terminó en un desenlace trágico y fatal. Los protagonistas de esta historia mantenían conversaciones telefónicas en las que él la seducía, le hacía halagos y le recordaba lo hermosa y maravillosa que era. Vicky, por su parte, no intentaba detenerlo, más bien se preguntaba qué haría con él mientras ambos se juraban amor eterno. Ahora nos trasladamos a Florence, Alabama, donde conocemos al sargento Matt Burbank, supervisor de la División de Investigaciones Generales del Condado de Lauderdale. Burbank, al igual que Chantel Brown, una ex asistente administrativa del mismo condado, asegura que todos los que viven en la zona lo hacen por su ambiente hogareño, ideal para criar a sus familias. Joyce Brawley, ex oficial del condado, comparte una opinión similar, aunque añade que en Lauderdale todos siempre están atentos a lo que ocurre. Nos relata que, tras mucho tiempo, comenzó a trabajar en el centro correccional, un empleo que según ella la sacó de la ignorancia en la que vivía. El sheriff del condado, ahora retirado, comenta que este centro de detención es una instalación de retención temporal, donde llegan personas culpables de los crímenes más atroces. La sargento Renee Lewis comparte una visión similar, pero agrega que el lugar no es en absoluto agradable. Sin embargo, Vicky White había sido la asistente de la dirección de operaciones durante 17 años, demostrando una impresionante determinación para permanecer tanto tiempo en el mismo puesto. Estaba a cargo de todo. Era una mujer puntual que siempre parecía tener todas las respuestas. A pesar de su fachada de mujer inquebrantable, algunas llamadas grabadas revelan que estaba cansada de poner a los demás por encima de ella misma. Creía que tenía tiempo para todo, menos para dedicárselo a sí misma. Algunos idolatraban a Vicky por su arduo trabajo. La sargento afirma que fue ella quien le enseñó que, aunque la mayoría de las personas allí eran reclusos, seguían siendo seres humanos. Incluso un viejo exconvicto llamado Tyler Purser comparte esta opinión. Tyler estaba aterrorizado cuando fue arrestado, ya que antes había sido oficial en prisiones privadas, lo que lo hacía ser visto como un policía por los demás presos. No obstante, fue Vicky quien lo tranquilizó, prometiéndole que todo estaría bien. Otros reclusos también coinciden en que, en algún momento difícil de su reclusión, fue Vicky quien les brindó apoyo. Aunque nunca tuvo hijos propios, irradiaba un gran instinto materno. Sin embargo, no era perfecta. Solía mostrar una amabilidad desbordante en su trabajo, pero no antes de lanzar alguna que otra exclamación al aire antes de ofrecer su ayuda. Sus allegados sabían que Vicky deseaba proyectar una imagen de fortaleza y poder, casi como una superheroína. No obstante, aunque se dedicaba a cuidar de todos, nadie parecía preocuparse por ella. Retrocedamos a agosto de 2020, 2 años antes de la fuga. En ese entonces, Casey White llegó a la cárcel tras ser transferido de la correccional de Donaldson, donde cumplía una condena de 75 años por varios crímenes, entre ellos homicidios aún bajo investigación y un intento de homicidio comprobado. Casey estaba en la cárcel de Lauderdale a la espera de otro juicio y era considerado extremadamente peligroso. Un sheriff del condado de Limestone confirma que este hombre fue arrestado unas 11 veces a lo largo de 10 años. Cuando tenía poco más de 20 años, eliminó a su novia en diciembre de 2015. Al intentar huir, puso en peligro a varias personas, pero curiosamente regresó para devolver el celular del dueño del coche que utilizó en su fuga. No obstante, fue capturado tras provocar un accidente intencional cuando se vio acorralado y finalmente se entregó cuando le ofrecieron una soda que deseaba. Así recibió una condena de 70 años. En agosto de 2020, cuando fue trasladado al condado de Lauderdale, necesitaba una celda individual. Sin embargo, debido al hacinamiento de más de 300 reclusos, fue colocado en una celda compartida con otros internos potencialmente peligrosos, una celda sobre la cual Vicky tenía pleno control. Tyler fue asignado a la misma celda que Casey. Nos cuenta que había 16 hombres en una celda diseñada para 8. Al principio, Casey desconfiaba de él por su antiguo empleo, pero pronto ambos sintieron que compartían historias similares y se identificaron mutuamente. Sin embargo, otros reclusos sentían que estaban encarcelados con el mismísimo diablo. El sargento nos relata que, al principio, Casey intentó establecer una relación con él. Sin embargo, al rechazar cualquier acercamiento, él mostró su lado manipulador y dejó de intentar cualquier trato. Algunos que lo conocieron creían que habría sido posible convivir pacíficamente con él si no estuviera en prisión. Las extrañas y enfermizas conductas de algunos reclusos no pasaban desapercibidas. Por esta razón, todas las mujeres involucradas en esta historia coinciden en que era necesario poseer una gran fortaleza mental para no sucumbir ante las manipulaciones de los presos.
presos. A diferencia de algunos oficiales varones que buscaban ganarse su respeto, Vicky solía sentarse frente a una computadora para escuchar las llamadas de los reclusos, revisar videos y exponer a oficiales corruptos dentro de la cárcel. Durante la pandemia de COVID, se les proporcionaron tablets a los reclusos para que pudieran comunicarse con sus familias, pero Casey solo llamaba a Vicky. En ella encontraba una conexión que aliviaba su ansiedad con tan solo 2 llamadas al día. La vida en la cárcel era un completo infierno y nada pasaba desapercibido en las celdas. Los reclusos del bloque A1 pronto notaron el trato especial que Vicky le daba a Casey. Ambos comenzaron a intercambiar cartas, aunque al principio todos los presos pensaron que Casey se comunicaba con su investigadora privada. Sin embargo, cuando Casey pedía ayuda para redactar las cartas, descubrieron los mensajes cursis que revelaban quién era el verdadero destinatario. Las trabajadoras de la oficina eran muy unidas, se consideraban una familia. A pesar de esa cercanía, Vicky siempre fue de las más discretas. Jamás la vieron con un hombre ni escucharon noticias sobre alguna cita. Sin embargo, un día confesó que en realidad salía con 2 hombres al mismo tiempo. En algunas de las llamadas con Casey, él le prometía a Vicky que siempre apreciaría su feminidad, a pesar de que ya estaba en sus 50 y tantos años. Poco a poco, esto dejó de ser un secreto, pero persistía la duda de quiénes eran esos 2 hombres. De repente, el 28 de abril de 2020, Vicky White presentó sus papeles de jubilación, alegando que ya no podía seguir trabajando en un lugar tan desolador. Esta noticia conmocionó a todos. Muchos creyeron que la cárcel no podría funcionar sin ella, ya que Vicky parecía llevar la prisión sobre sus hombros. En sus llamadas grabadas con Casey, ambos hablaban de una gran aventura, planeando huir de Alabama y viajar por el mundo en un bote. El viernes 29 de abril de 2022 comenzó como cualquier otro día. Parte del personal asistía a la graduación de una academia de oficiales, por lo que había pocos empleados en la prisión, específicamente solo 5 oficiales en el turno de las 7 de la mañana. Vicky informó sobre el transporte de 32 reclusos a la corte y, aunque tenía el día libre, dijo que había ido a ayudar. Ese mismo día marcaba también la despedida de Vicky White. Todos le compraron un pastel para celebrar su trayectoria, pero notaron que estaba más callada y ausente de lo habitual. Antes de irse, entregó sus broches a la sargento, quien los aceptó entre lágrimas, aunque se rehusaba a despedirla, pues sentía que aún tenía mucho que aprender de ella. De vuelta al trabajo, Vicky llamó a uno de los oficiales para informarle que lo contactaría cuando fuera necesario llevar a Casey al área de registro y proceder a engrilletarlo. Siguiendo sus órdenes, lo sacaron de la celda y lo esposaron conforme a sus indicaciones. A las 9:30 de la mañana, Vicky White se encontró con Casey Cole y las cámaras de seguridad captaron a ambos saliendo juntos en un vehículo. Mientras la sargento transportaba a otro recluso, le envió un mensaje a Vicky advirtiéndole que estaba sola con un prisionero peligroso, con la intención de mantenerla al tanto por si ocurría algo. Sin embargo, ella nunca respondió. A las 11:30 de la mañana, los pocos oficiales en la cárcel comenzaron a notar que Casey Cole no había regresado a su celda. Intentaron comunicarse con Vicky, pero ella seguía sin responder. A las 3 de la tarde la situación era alarmante y todos empezaron a sospechar que algo grave estaba ocurriendo. Mientras tanto, la ceremonia a la que había asistido el sheriff concluyó con éxito. Fue en ese momento de regreso a casa cuando comenzó a recibir llamadas informándole sobre la desaparición de Casey Cole y Vicky White. Se suponía que ambos debían haber llegado a la corte para una evaluación psicológica, pero nadie sabía dónde estaban. La desesperación comenzó a cundir entre el personal. Cuando confirmaron que Casey no había llegado a la corte, supieron que algo estaba mal y emitieron una alerta de atención. Encontraron el vehículo que Vicky había usado en el estacionamiento de una tienda de artículos deportivos, pero estaba vacío. Recordaron que no había forma de que Casey pudiera salir por su cuenta del asiento trasero y dedujeron de inmediato que Vicky había liberado a este monstruo. Las grabaciones de seguridad fueron revisadas y en una de ellas se veía a Vicky caminando con total calma junto a Casey hasta el coche. Nadie entendía por qué confiaba tanto en él, pero cuando aceptaron la posibilidad de su complicidad, el sargento pensó que él mismo debería haber esposado a su compañera estrella, día 1 de la persecución. Revisaron la casa de Vicky, que estaba vacía. Su madre apareció para preguntar qué estaba ocurriendo y fue entonces cuando le explicaron la situación. La mujer mostró genuina sorpresa, lo que llevó a los oficiales a registrar la habitación de Vicky, donde encontraron sus tarjetas de crédito. Más tarde descubrieron que había retirado una cantidad considerable de su cuenta bancaria. Finalmente, lograron vincular un número de teléfono desechable utilizado por Vicky con las llamadas de Casey en prisión, revelando que ambos habían mantenido más de 1000 llamadas telefónicas en el transcurso de 2 años, durante los cuales forjaron una relación amorosa. Todos estaban en estado de shock. Nunca imaginaron que una mujer tan destacada como Vicky pudiera haber engañado a todo el equipo, y menos aún por involucrarse con alguien tan peligroso. Entonces se emitió una orden de arresto contra Vicky, pero necesitarían mucho apoyo para capturar a un hombre tan peligroso y a una mujer que conocía a fondo el sistema para atraparlos. Este caso marcó un antes y un después en la historia de la investigación, ya que los oficiales se vieron obligados a romper sus propias reglas para perseguir a quien había pasado 20 años capturando fugitivos. Poco a poco descubrieron en las grabaciones de sus compras en Walmart que adquiría alimentos habituales, artículos
artículos de camping y algunas armas de balines. Gracias a las llamadas registradas, supieron que planeaban huir al bosque de Tennessee, donde pretendían exiliarse y construir una cabaña para ocultarse. Los investigadores fueron informados de que Vicky había dejado su vehículo personal en un centro comercial de comestibles en Rogersville. Revisaron la zona y encontraron una grabación que mostraba su objetivo. Rastrearon la concesionaria donde ella había comprado la camioneta, pero aún así no lograron obtener la dirección de su destino, lo que dificultaba la búsqueda en esta etapa inicial. En las llamadas, la voz de Casey Cole volvía a resonar, pidiéndole a Vicky que se casara con él en un año, prometiéndole soportar cualquier cosa siempre que ella le fuera fiel. Al cuarto día de la persecución, decidieron investigar a los reclusos cercanos a Casey, pero ninguno tenía información útil. Solo consiguieron precisar que la extraña relación entre ambos pudo haber comenzado cuando Casey elogió la figura de Vicky, y en lugar de recibir una reprimenda, ella se sintió halagada. Tyler, su compañero de celda, se dio cuenta tarde de que su amigo no era un galán, sino más bien un hombre romántico. Reconoció que Vicky trataba con muchos hombres diariamente, lo que no la hacía ingenua, pero tal vez se dejó llevar por su propia astucia, creyendo que los sentimientos eran sinceros. Las compañeras de Vicky notaron que ella se veía más relajada en los días previos a su jubilación. A medida que la investigación continuaba, los agentes descubrieron que podían escuchar las llamadas entre Casey y Vicky, en las que abundaban las conversaciones íntimas. Posteriormente se enteraron de que esta pareja se había encontrado en varias ocasiones en el gimnasio. Aprovechaban la soledad cuando Casey no salía al patio bajo el pretexto de una videollamada con su abogado, momento que Vicky utilizaba para entrar a la celda y prometerse amor eterno. A medida que la investigación avanzaba, se descubrió que Vicky White había estado casada durante 20 años, pero se separó, y su siguiente pareja falleció en un trágico accidente automovilístico. Algunos reclusos notaron que esa muerte afectó profundamente su autoestima y su estado de ánimo, llevándola a refugiarse en el alcohol y a construir grandes muros a su alrededor. A pesar de la traición, sus amigas deseaban encontrarla con vida, ya que conocían la clase de hombre que era Casey Cole. Todos temían que él solo estuviera utilizándola para escapar de la cárcel, pues tras una primera semana podría deshacerse de ella. Tras 4 días sin pistas claras, la desesperación comenzó a crecer entre los investigadores, ya que no encontraban ninguna señal relevante que los ayudara a avanzar. Durante la investigación revisaron la computadora personal de Vicky y descubrieron que, gracias a su puesto, ella tenía acceso a las propiedades no reclamadas de los reclusos. Con esa información había logrado obtener identificaciones falsas, lo que les permitiría a ambos escapar sin ser detectados. Incluso, Vicky había solicitado a uno de los prisioneros de ascendencia mexicana información para conseguir más documentos falsos, pues tenía la intención de viajar a México bajo un nombre distinto. Poco a poco los detalles comenzaron a encajar. La fecha de la jubilación de Vicky coincidía con uno de los juicios finales de Casey, quien, de ser declarado culpable, no sobreviviría mucho tiempo. Esta situación parecía ser suficiente motivo para que ella decidiera salvarlo de la cárcel, prometiéndole liberarlo de aquel asqueroso lugar. Sus amigas recordaban que un día vieron su casa en venta, lo que las sorprendió y alarmó de inmediato. Le preguntaron insistentemente sobre sus planes, pero Vicky no daba ninguna respuesta clara. La casa fue vendida por una suma considerablemente baja, ya que no tuvo tiempo para promocionarla adecuadamente. Al quinto día de la persecución, el sheriff le envió un mensaje a través de las noticias, recordándole que ella mejor que nadie sabía cómo terminaban estas historias. Le pidió que se entregara. Los detalles de este caso empezaron a hacerse públicos en un intento de obtener la colaboración de los ciudadanos. Incluso se ofreció una recompensa de $10,000 para quien pudiera aportar información relevante. La noticia se viralizó rápidamente. Algunos la tomaban en serio, otros señalaban la corrupción en Alabama, mientras que algunos se reían de la irónica situación y otros simplemente apoyaban esta asquerosa novela de romance. Al séptimo día, los investigadores plantearon que, si la pareja había seguido ciertos recorridos, podrían estar huyendo sin interrupciones, lo que les permitiría cruzar el país entero, llegando incluso hasta Alaska. A pesar de todos los esfuerzos, las pistas seguían sin aparecer, hasta que recibieron una llamada inesperada. Un hombre, al ver el noticiero nocturno, recordó que había remolcado una camioneta naranja en Tennessee. La empresa de remolques no se había enterado de que la policía estaba buscando ese vehículo hasta 7 días después del suceso. Así, decenas de investigadores se desplazaron durante 1 hora y media hasta el lugar, pero al llegar seguían estando una semana por detrás de la pareja. Se descubrió que habían intentado cambiar el color del auto utilizando pintura en aerosol, lo que llevó al sargento a reconocer la inteligencia de Vicky. Sin embargo, también señaló que ella no estaba preparada para desenvolverse en el campo, ya que carecía de la mentalidad criminal que sí poseía su pareja. Esos errores comenzaron a ser aprovechados por las autoridades, y fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que los fugitivos empezaban a debilitarse. Tyler relató un episodio que tuvo lugar en la celda de Casey, donde un prisionero recién llegado traía sustancias escondidas en los bolsillos. Todos en la celda compartieron la mercancía, y cuando Casey se involucró, pasó 3 días sin comer ni dormir, amenazando a todos a su alrededor, ya que sentía que no tenía nada que perder. Cuando los guardias se enteraron de la situación, acudieron a Vicky, quien se enfureció al saber que Casey había consumido. Las grabaciones de sus llamadas revelan que no fue la
única vez que discutieron por ese motivo, ya que la adicción de Casey era un problema recurrente y difícil de manejar. La sargento recordó que tras ese incidente, Vicky le confesó que no soportaba las actitudes de Casey, lo cual la sorprendió, pues no había imaginado que las acciones del recluso afectaran tanto a su compañera. Casey, por su parte, juraba que sus celos, su adicción y otros comportamientos negativos no volverían a repetirse. Insistía en recordarle cuánto la amaba y suplicaba por su perdón. El sargento rememoró que Vicky tenía una fuerte aversión a las sustancias y todo lo relacionado con su consumo, pero al mismo tiempo mostraba una debilidad hacia los adictos, pues deseaba verlos superar sus problemas. Hacia finales de abril, todos notaron que Vicky estaba cada vez más estresada y alterada. Comenzó a visitar al médico debido a una molestia en el corazón, ya que sentía que se le saldría del pecho si continuaba trabajando en la prisión. Durante la investigación se descubrió que Vicky White había sacado a Casey de la cárcel en varias ocasiones. 3 días antes de la fuga, Vicky solicitó sacar a Casey para que asistiera a una audiencia judicial, aunque nunca reveló los motivos. Nadie se atrevió a cuestionar sus órdenes, ya que más allá de su autoridad formal, era su experiencia y la confianza que proyectaba lo que le otorgaba el verdadero control sobre la situación. La primera salida duró 9 minutos y 35 segundos. Al regresar, Vicky se encontró con una patrulla estacionada, probablemente entregando a un nuevo recluso. Si hubiera ingresado con Casey en ese momento, habría desatado un escándalo al revelar que estaba incumpliendo las normas. Sin embargo, decidió tomar una ruta alterna para devolver a Casey a su celda, probando así las posibles reacciones de los oficiales en el futuro, cuando llegara el momento de ejecutar su plan. Ahora nos encontramos en el 10º día de la persecución. Las autoridades seguían trabajando con la escasa información disponible. Ese mismo día recibieron una llamada de un vendedor independiente de autos, quien afirmaba que Casey White le había comprado una camioneta. Ingresaron esos datos al sistema y comenzaron a rastrear el vehículo negro, lo que resultó en una llamada recibida el domingo por la noche. El propietario de un autolavado informó que la camioneta estaba en su establecimiento desde el día anterior, a las 3 de la tarde. Al día siguiente, los investigadores fueron enviados a la zona, encontrándose con decenas de reporteros ansiosos por obtener una primicia. La camioneta, que estaba vacía y con las llaves en su interior, fue rápidamente noticia. Esto frustró a la policía, que esperaba mantener en secreto los avances de su investigación. Revisando las grabaciones del autolavado, los investigadores observaron cómo Casey llegó tranquilamente, estacionó la camioneta y se dirigió hacia otro auto que acababa de llegar. Vicky lo esperaba allí, lista para desaparecer nuevamente. El hecho de que la pareja se hubiera detenido a solo un par de estados de Alabama desconcertó a los investigadores, quienes no comprendían sus motivos para detenerse. Sin embargo, sabían que debían actuar con rapidez antes de que los fugitivos se deshicieran del vehículo, lo que convertiría la situación en una persecución policial clásica. De inmediato se ordenó el despliegue de decenas de oficiales por las calles de todo Indiana, con el objetivo de localizar el Cadillac gris captado por las cámaras de seguridad. Finalmente localizaron el auto estacionado en un motel. Aunque consiguieron la lista de habitaciones, no encontraron los nombres que buscaban, lo que los desanimó. No obstante, pronto descubrieron que desde la habitación 150 se había hecho un pedido de pizza y el repartidor pudo identificar a Casey y Vicky. Esto confirmó que sus objetivos aún se encontraban en el lugar, por lo que debían planear su captura con rapidez. Ahora enfrentaban una situación delicada desde el punto de vista táctico, ya que era esencial evitar un tiroteo que no solo pondría en riesgo la vida de los oficiales, sino también la seguridad de la comunidad circundante. Aunque todos tenían claro cómo respondería Casey ante una confrontación directa, persistía la incertidumbre sobre cuál sería la reacción de Vicky White, una mujer que hasta entonces había actuado de forma impredecible. Los oficiales desplegaron una operación de vigilancia meticulosa, llevando a cabo un reconocimiento cuidadoso de la zona. Solicitaron apoyo adicional en términos de personal y vehículos especializados para asegurar un arresto sin complicaciones. El plan estaba avanzando, pero en medio de los preparativos recibieron una alerta inesperada. Los sospechosos habían notado la presencia policial y sin perder tiempo decidieron huir, desencadenando así una nueva persecución. Uno de los agentes declaró haber visto a la pareja en su vehículo desde su patrulla. Casey mantenía una serenidad inquietante, mientras que Vicky mostraba evidentes signos de nerviosismo. Las rutas erráticas que tomaron inicialmente sugirieron que estaban discutiendo qué hacer en respuesta a la persecución. Sin embargo, en un giro inesperado, Vicky cometió un error crucial. Accidentalmente marcó el número de emergencias, lo que permitió a las autoridades escuchar sus gritos rogándole a Casey que detuviera el auto. La persecución continuó hasta que la pareja quedó acorralada, incapaz de escapar cuando su vehículo se estrelló violentamente contra una zanja. A pesar de lo devastador del accidente, los oficiales actuaron rápidamente, acercándose al coche para sacar a Casey, quien visiblemente angustiado les suplicaba que atendieran a su esposa. El verdadero problema era Vicky. A pesar de estar inconsciente, aún sostenía un arma en su mano, lo que añadió una capa de peligro a la situación. Al sacarla del vehículo, los agentes se dieron cuenta de que la cantidad de sangre indicaba una posible lesión craneal. La ambulancia llegó al lugar y Casey fue trasladado al hospital, cooperando plenamente con las autoridades, aunque no dejaba de preguntar por el estado de Vicky. Por su parte, ella también
también fue transportada de inmediato a un centro médico, aunque el tiempo corría en su contra, ya que pronto tendría que enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Cuando el sargento finalmente logró identificar a Vicky, lamentablemente falleció momentos después a causa de las graves lesiones sufridas en el accidente. Ante la tragedia, consideró que lo más apropiado sería informar personalmente a los padres de la mujer antes de que se enteraran a través de los medios de comunicación. Así fue a darles la terrible noticia en persona, dejándolos devastados, al igual que a sus amigos, colegas y curiosamente a algunos reclusos con los que Vicky había tenido contacto durante su carrera. No obstante, uno de los alguaciles concluyó que Vicky se había quitado la vida tras el choque. La última grabación en la que se escucha la voz de Vicky revela su arrepentimiento por haber salido del hotel, ya que estaba convencida de que la velocidad a la que Casey conducía los llevaría irremediablemente a un accidente, lo que finalmente sucedió. Aunque las autoridades no pudieron obtener pruebas concluyentes sobre lo que ocurrió exactamente, se llegó a la conclusión de que el disparo que acabó con su vida fue accidental. Sin embargo, el arma se accionó después del impacto y el sonido del disparo fue lo último que se registró antes del trágico desenlace. Por su parte, Casey White fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Este caso dejó una profunda huella en todos los que conocían a Vicky, ya que era una mujer que hasta ese momento había sido considerada honesta e intachable, y su traición al equipo que tanto la respetaba fue un golpe difícil de asimilar. A lo largo de la investigación se descubrió que Vicky realmente estaba enamorada de Casey, aunque él nunca sintió un verdadero afecto por ella. Él fue finalmente acusado de fuga en primer grado y procesado por ser responsable indirecto de la muerte de Vicky White, lo que le asegurará una cadena perpetua. Un equipo de producción logró entrevistar a Casey en la prisión de Donaldson, donde le preguntaron qué pensaba que ocurriría al escapar. Él respondió que sinceramente creía que podrían lograrlo, sobreviviendo con el dinero en efectivo que tenían. Su plan era huir hacia el norte y alquilar un remolque donde pudieran esconderse por un tiempo. A pesar de las opiniones de muchos, Tyler, uno de los amigos cercanos, está convencido de que Vicky y Casey se amaban realmente y que ambos deseaban llevar una vida normal, aunque sabían las consecuencias que les aguardaban. Optaron por ignorar la realidad y continuar con su arriesgada aventura. Una de las amigas de Vicky atribuye este enamoramiento a una especie de crisis de mediana edad, sugiriendo que ella buscaba llenar un vacío en su vida al involucrarse con alguien tan diferente a ella. Vicky White, una mujer que dedicó su vida al servicio público, terminó sucumbiendo a una trágica compasión hacia un prisionero y pagó el precio más alto por ello, su propia vida. Ambos se enamoraron de personas con estilos de vida radicalmente opuestos al suyo, y ese amor los llevó inevitablemente a la destrucción.